Entonces, ¿qué se conmemora hoy? Estás copiando de mí, ¿no? Hoy se conmemora el casamiento del Rebbe con la Rebbetzin. ¿Cuántos años duró? Toda una eternidad. El Rebbe se casaron con la Rebbetzin en 1928. Diciembre de 1928. ¿Y murió? Cuando el casamiento estaba preparado, hubo una sugerencia antes de apenas que nació el Rebbe. La Rebbetzin, la esposa, es un año mayor que el Rebbe. El Rebbe nació en 1902, la Rebbetzin, la esposa, nació en 1901. Entonces, un año después, un poquito más o menos, alrededor de un año después, entonces ya se le mandó un telegrama para los padres del Rebbe, Reb Leivik y Leivik Shas y la esposa Reb Zenhan, la esposa de los padres del Rebbe, dijeron que no es así las cosas, perdón. El padre del Rebbe anterior, o sea, el abuelo de la esposa del Rebbe, de nuestro Rebbe, o sea, el quinto Rebbe de Java, Rebbe Rashab, le dijo a su hijo que habría que pensar ya en un shidduch, en un casamiento con el hijo de Levi que le acaba de nacer. ¿Sí? Eso fue la primera vez que ocurrió esto, que se habló de un casamiento. Es verdad que había en aquel entonces diferentes, se hacían compromisos de esa manera, incluso antes de nacer. Entre las familias decían, mi hijo se va a comprometer con tu hija, se van a casar, es verdad. Pero esto, la envergadura, el calibre, no solamente de esto, o sea, por cuanto que son gente muy especial, y además de las familias también eran muy, pero muy especiales también. Estamos hablando de una familia de los rabinos más grandes que había en el mundo, y encima los líderes de Chabad. Los líderes de Chabad comenzaron con el primer Rebbe de Chabad, el señor Zalman de Liadi, y todos los descendientes fueron familiares también de ellos. Y todos se casaron entre familiares también. Todos los rebeldes se casaron entre primos o primos lejanos. De hecho, la esposa del Rebbe es una prima lejana también del Rebbe. Los dos se llamaban Schneerson. Apellido Schneerson, ¿sí? ¿Cómo dices tú? La esposa del Rebbe es una prima lejana. Correcto. Del Rebbe. Uh-huh. Ah. Exactamente. Se casaron el tatarabuelo, el papá del tatarabuelo de uno es el mismo papá del tatarabuelo de la esposa. Compartían tatarabuelos, el padre del tatarabuelo. Entonces esto es primero que es algo muy muy especial. Como sabemos que toda la familia de los Rebbeim se sabe que provienen del rey David y el rey Salomón. ¿Por qué? Porque el tatarabuelo del primer Rebbe de Chabad fue el rabino más grande de su época, el famoso Maharal de Praga, el que hizo el Golem, ese monstruo de donde viene la famosa historia de Frankenstein. Ese fue el rabino más grande de todo el mundo en su época. Y él tenía un libro que decía linaje, que trazaba todo hasta el rabino Yehuda Nasi, hace 2000 años atrás, que ese rabí Yehuda Nasi todo el mundo sabía que venía del rey David y del rey Salomón. Por consiguiente, todos los rebeldes, todos los líderes de Chabad provienen del rey David, del rey Salomón. Y esto tiene que ver con Moshiach, no es un dato al azar, no es un dato de lado, sino que también está escrito incluso la ley judía, no solamente otros libros del judaísmo, sino que la ley judía, que
define básicamente lo que judaísmo es, cómo hacer todos los preceptos que Dios nos dice. De acuerdo a la ley judía, el Rambam Maimónides dice que una de las maneras como lo vamos a reconocer a Moshiach antes de que se revele es que él va a ser un descendiente del rey David, del rey Salomón. Entonces, eso es una de los conceptos. Después de eso, el casamiento, acordémonos que ellos se casaron al final de 1928. En 1927, un año y medio antes, el rey anterior estuvo en la prisión, en la Rusia comunista, y a duras penas salió. Fue un milagro tremendo, gigantesco, de cómo pudo salir. Nadie podía salir si estaba encarcelado en una cárcel de la Rusia comunista. Y morían todos, obviamente. No solamente que él salió, sino que él pudo salir con su familia y con varios libros, pertenencias de él también. Y a pesar de que había ya una idea de que se iban a casar, sin embargo, al principio los Hasidim pensaron que no se iba a casar por todo lo que en Rusia era muy difícil casarse. También, o sea, se casaban, pero acordémonos que el gobierno comunista fue uno de los peores regímenes de la historia y no dejaba que haya nada de religión. Entonces un casamiento judío estaba prohibido por el Estado, cualquier cosa judaica. Pero además de eso, también estaban siendo perseguidos constantemente. Hacer un casamiento, imagina si uno quiere hacer un casamiento de gran calibre, de gente tan importante, entonces las dos cosas, incluso cosas básicas. Acordémonos que el comunismo le quitó básicamente la casa a toda la gente que tenía. Y por más que una persona tenía una casa, entonces tenían que dividir la casa si era grande, un apartamento tenían que dividirlo en 2 o 3 partes, que metían a otra gente que no tenía nada que ver. Entonces casarse era toda una situación. La cosa es que ya cuando se comprometen oficialmente, la Rebbetzin, la mamá de nuestro rey, Rebbetzin Hannah, va a lo del papá de la Rebbetzin Hayemushka, va a su futuro consuegro, y le dice yo vengo con el permiso de mi marido para arreglar cómo va a ser el nadn. El nadn significa no es el ajuar es para la novia. ¿Cómo es para el hombre? La dote. Hay un ¿sí? Entonces el rey anterior le contesta a la Rebbetzin que dinero no tengo. Rusia le estaba persiguiendo a duras penas. Podía vivir y no tenía ni medio, pues dinero no tengo. Entonces le contesta y dice, no me refiero a dinero. Entonces le dice que lo que significa ser un rebbe, que mi hijo va a ser el próximo rebbe. Entonces el rebbe anterior le dice, ok, así va a ser la cosa. Hay hay diferentes versiones cómo funciona la cosa, porque hay diferentes diarios de gente que escribió las historias. Una opinión dice que el rey anterior dijo, eso es algo que los Hasidim tienen que decidir. Yo te digo que va a ser así, te prometo que va a ser así, pero eso es los Hasidim. Los Hasidim significan los seguidores del movimiento. Eventualmente, cuando tengan que pase el momento, ellos lo tienen que decidir. Otra versión, él dijo. Entonces después la Rebbetzin, la mamá de nuestro Rebbe, le pregunta al Rebbe anterior, le dice, bueno, entonces, pero lo quiero por escrito, por favor, fírmeme que esto que lo otro. Entonces el Rebbe anterior le contesta que de nosotros una palabra es una palabra. Así le contesta. Y otra versión dice que los Hasidim le van a
a hacer, pero básicamente quedó, eso fue uno de los arreglos. Ahora, si uno se pone a pensar, aquel que no entiende cómo funciona la cosa, pero explica un poquito mejor cómo funciona, el ser Rebbe no es algo negociable. Toda la historia no tiene mucho sentido. No es que alguien es un Rebbe porque se casa con otro, la hija se casa con... Ocurrió con el Tzemach Tzedek que pasó así, pero nadie... Ser un Rebbe, estamos hablando del líder de la generación, la persona más grande de todo el mundo en esa generación, y que sea esto no es algo que se pueda negociar, no es algo que viene directamente de Dios. Entonces cuando la mamá de nuestro Rebbe y el Rebbe anterior están hablando de esto, están pasando cosas en los mundos espirituales, que en el mundo parecería ser como si no estaban negociando, era como que, eso como dijimos antes, ya está, la cosa es así, vamos a hacer una pequeña acotación al respecto. La cosa no viene solamente así, por esta historia de la mamá del Rebbe con el Rebbe anterior, en el momento del compromiso, sino que cuando hay varias historias. Primero hay una historia que el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, obviamente que todos los líderes de Chabad fueron tzadikim, son justos perfectos, gente de un nivel espiritual del más grande que existe, y todos ellos tienen espíritu profético. Hay varias historias de esto, no es una, dos, hay muchas cosas de esto. Entonces, cuando había el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, se llamaba igual que nuestro Rebbe, Menachem Mendel Schneerson. El tercer Rebbe de Chabad, el Tzemach Tzedek, se llamaba Menachem Mendel, como nuestro Rebbe también. La esposa también se llamaba como la esposa de nuestro Rebbe, Chaya Mushka. ¿Sí? A ver similitudes. La cosa es que el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, antes de ser Rebbe, él estudiaba con un cierto rabino, y este rabino oficialmente no tenía un Rebbe, no tenía un gran líder que lo siguiera. Entonces tiene un sueño, justamente, justo cuando fallece el segundo Rebbe de Chabad, y el yerno, el Tzemach Tzedek, va antes de pasar a ser el Rebbe, le dice el Alter Rebbe, el primer Rebbe, se le revela en un sueño a este rabino, Dubrovnik creo que se llamaba. Entonces le dice, ¿por qué no tenés un Rebbe? Y al final del sueño le dice, un Menachem Mendel ahora y un Menachem Mendel en el futuro. Así eso es un mensaje un poquito críptico, raro, pero obviamente que después él entiende que un Menachem Mendel va a ser el Rebbe, el Tzemach Tzedek se llama Menachem Mendel, pero no sabía lo que significaba que un Menachem Mendel va a ser el futuro. Pero así le dice, es un sueño, es una historia. Otra historia es que cuando el Tzemach Tzedek, justamente, no Tzemach Tzedek, tuvo 7 hijos. El hijo mayor, 7 hijos y 2 hijas. El mayor de los hijos, el primogénito, se llamaba Boruch Sholoim. Boruch Sholoim era muy, pero muy, muy especial. Él fue aquel que se ocupó a los 8 años del entierro de su bisabuelo, el Alter Rebbe. Cuando el Alter Rebbe falleció, él estaba escapándose de Napoleón en la guerra franco-rusa. Muere en la mitad cuando lo está persiguiendo Napoleón Piena, justamente ahí. Y había otro, estaba el Tzemach Tzedek, había otro y estaba este chico que en aquel entonces tenía 7 u 8 años. Y ellos 3 se ocupan de enterrarlo. De Piena lo llaman Hadich, a la ciudad de Hadich, y lo entierran al Alter Rebbe. Pero Boruch Sholoim era una persona no hablaba casi nada, y por cuanto que no hablaba casi nada,
entonces nadie sabía de la grandeza. Todos los otros, toda la familia eran súper, toda la familia de los Rebbeim son uno más genio, más justo, perfecto que el otro, milagros por doquier que esto que lo otro. Pero esto por cuanto que esta persona, este Moloch Sholem, no hablaba mucho, entonces no se lo conocía la grandeza. Cada tanto hablaba, decía cosas muy impresionantes, pero era el que menos, era el mayor de todos, pero se llevaba 30 años con su hermano menor, que iba a ser el Rebbe Marash, fue el menor de todos, que terminó siendo Rebbe. ¿Por qué el mayor de todos no fue Rebbe? De acuerdo a la Torá, sabemos a las leyes de herencia, el primogénito tiene la primera opción, ¿sí? Para diferentes, tiene ciertos méritos. Entonces el Tzemach Tzedek le dijo a él, el Tzemach Tzedek le dijo al papá, le dijo a él, le dijo que si ahora él rehúsa ser el Rebbe, entonces de acuerdo a la Torá, una de las cosas de la herencia, el primogénito recibe una doble herencia, más que todos los otros hijos. Entonces, si ahora él rehúsa ser Rebbe, no te preocupes que vas a tener una doble porción en el futuro. Y esto es un relato, y le dijo exactamente las palabras, hay un versículo en la Torá que dice, la cuarta generación va a volver. Y justo que 4 generaciones después, entonces es nuestro Rebbe, que el hijo mayor del Tzemach Tzedek termina siendo el tatarabuelo de nuestro Rebbe. Entonces hay diferentes historias de cómo ya estaba vaticinado que nuestro Rebbe iba a ser Rebbe también. Una de las cosas que termina entonces después de todo esto, que la mamá de nuestro Rebbe hace el compromiso, y esto que lo otro, y arreglan todo. El momento del casamiento mismo, el casamiento fue en Varsovia, en Polonia, y en el momento del casamiento, antes de la jupa, antes de la ceremonia, el Rebbe anterior le pone el gartel. El gartel es el cinturón de seda que se le pone cuando uno se casa, y después nuestro Rebbe recibió el papá, le quería dar el gartel que él tenía del Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe de Jabá también, y después cuando la mamá de nuestro Rebbe salió de Rusia, se pudo escapar, vino a Francia y después vino a Estados Unidos, se lo entregó al Rebbe, que era un regalo que tenía de su padre. Pero además de este gartel, este cinturón, el Rebbe anterior lo ata al Rebbe con este gartel, este cinturón, y le dice, ahora estamos conectados, tú y yo entre los dos, no solamente acá, sino que en el mundo venidero también. Y esto es una señal que significaba que aquel que se pone el gartel, un Rebbe le pone el gartel de él mismo a la próxima persona, eso es una señal que también va a ser el futuro Rebbe. ¿Sí? Entonces, todo esto es acotación. ¿Qué pasó con el casamiento? El casamiento fue uno de los casamientos más grandes que se conocen, más pomposo. Era exactamente lo opuesto de lo que podía ocurrir en la Rusia comunista. El casamiento fue al final de 1928. El eje comunista todavía no había agarrado a todos los otros países, Rumania y Checoslovaquia y todo eso que pasaron más tarde. Habían empezado. Era Lenin. ¿Cómo? Lenin. ¿Era? Lenin. ¿Quién estaba? Lenin en aquel entonces, me tengo que fijar. Stalin, quizás ya estamos, no me acuerdo. La cosa es que, pero en Varsovia en aquel entonces, en 1928, todavía había libertad, no era comunista. Entonces Latvia no era comunista, el anterior fue a Latvia, después se mudó a Polonia también, a Varsovia. Y cuando estaban ahí, entonces invitaron a todos los
a todos los más grandes rabinos de la época. En Polonia había una cantidad gigantesca de judíos, millones de judíos, y había muchos grupos religiosos. había muchos judíos religiosos. Invitaron a los grandes rabinos que había, los rabinos de acá, rabinos de allá, de los más grandes de todos. Y casi todos fueron. El Ger Rebbe, uno de los rabinos más grandes, el Ger Rebbe no fue, pero mandó a su hijo, a su hermano también. Pero los más grandes rabinos estuvieron ahí. Y encima de eso no escatimaron en lo más mínimo por el casamiento. Había billete. Esto es sorprendente, ¿por qué? Porque acordémonos que el Rebbe anterior a duras penas había podido escapar de Rusia. Y en Rusia obviamente que no tenía nada. Lo único que salió fue con unos libros nada más, y básicamente nada más, su feeling y nada más. A duras penas no tenía ni lo que comer, o sea, los Hasid por supuesto lo ayudaban, pero primero hacer un casamiento normal no tenían. Aquí estamos hablando no es un casamiento normal, estamos hablando de un casamiento gigantesco, y encima invitarlo a todas las personalidades más importantes de todas. Y encima de eso no se hizo una sola banquete, se hicieron varios banquetes. Era costumbre hacer, cuando uno se casa, ofrecer una comida para la gente pobre. Entonces, en 2 salones diferentes había un día para el casamiento. El casamiento duró, desde hoy es el 14 de Kislev, empezó ahora, y duró toda la noche hasta la mañana siguiente. Y por otro lado, al día siguiente hubo otra comida para todos los pobres de la ciudad. Que estamos hablando de una cantidad muy grande. ¿De dónde sacaron el dinero? Había un Josid, que después fue Josid también de nuestro Rebbe, Abraham Paris, en Israel, que de repente encontró una fortuna, encontró un montón de dinero. Y este Josid, Abraham Paris, era una persona tan entregada al Rebbe, que no pensó ni un solo momento, enseguida le mandó todo el dinero. Él mismo no tenía mucho dinero que digamos, pero todo lo que encontró se lo envió todo al Rebbe anterior, para que haga el casamiento. Y de esa manera pudieron hacer todo el casamiento. Entre otras cosas, la gente entendió, los Hasidim, todo el mundo entendió por qué había que esperar tanto, porque normalmente no se acostumbra. Desde el momento que se comprometen una pareja en el judaísmo, lo ideal es hacer el casamiento enseguida. El noviazgo no tiene que durar mucho. Sin embargo, acá pasaron años, antes del compromiso, antes de que el Rebbe anterior fuese encarcelado, y esto fue en 1928. Entonces la gente, recién cuando vieron lo magnánimo del casamiento en Varsovia, la gente se puso a pensar, ahora por esto es que teníamos que esperar, por eso es que todo el mundo tuvo que esperar tanto, porque era verdaderamente algo de la realeza, como reyes que se estaban casando. Y hay muchos detalles, cuando digo la palabra realeza, no estoy exagerando, hay muchos detalles como todas las actitudes de todos los que estaban ahí, eran los rabinos más grandes que había en aquel entonces en el mundo, y no sé, casi todos o la mayoría, pero todos estaban honrando al Rebbe de Lubavitch, al Rebbe anterior, con los honores más grandes, y toda la gente entendía que no era un casamiento normal, era un casamiento de algo de muchísima envergadura. Por más que, por un lado, era el Rebbe anterior, era el héroe, sí, era famoso porque, como dijimos antes, nadie había logrado luchar y vencer al comunismo, y él fue prácticamente el único que salió, se transformó en un héroe mundial. Cuando llegó a los Estados Unidos, al Rebbe anterior, muchísimos judíos habían escuchado de este gran rabino que le hizo frente al comunismo. A pesar de eso, por un lado. Por otro lado, nuestro Rebbe, el yerno, el Rebbe anterior, era una persona extremadamente callada. Lacónica. ¿Cómo? Lacónica. ¿Lacónica? Sí, que no habla. Su personalidad siempre, él era así. Cuando uno ve los videos y lo conoce, ve muchas cosas. Rebbe no parece en absoluto. Rebbe es una persona callada. Sin embargo, por naturaleza el Rebbe era así.
al principio, por lo menos hasta que se fue Rebbe. Alegre, que esto que lo otro, pero siempre calladito. De hecho, entre todos los grandes rabinos que fueron al casamiento, ahí en Varsovia, hacen uno de los rabinos que estaba ahí, los más grandes, era un genio de la Torá, se llamaba Meir Shapiro, una de las grandes personalidades de los grandes rabinos antes de la Guerra Mundial, en Europa, en todo el mundo. Y él se sienta justo al lado estaba el Rebbe anterior, estaba nuestro Rebbe, que era el novio, y estaba Meir Shapiro. Y Meir Shapiro, todo el mundo lo conocía de la grandeza de la Torá. Había otros también, había una historia de Menachem Zema también, que tiene que ver con una historia famosa de Hanukkah, que se la vamos a contar para Hanukkah ahora, ella viene. Y entonces este rabino Meir Shapiro le dice se pone un poquito más cerca del rabino anterior y le dice, él no habla. O sea, Meir Shapiro parece que le hizo unas preguntas a esto que el otro, y el Rebbe era el novio, no, que hacen así, no, que esto, no. Entonces el Rebbe anterior le dice a nuestro Rebbe, al yerno, le dice, habla. Entonces cuando empieza a hablar el Rebbe, se quedan como 45 minutos hablando, y cuando termina de hablar, este Meir Shapiro le dice al Rebbe anterior, le dice, el Lubavitcher Rebbe, refiriéndose al Rebbe anterior, agarró como yerno a un genio universal, único. Logró obtener como yerno a un genio universal. Y estamos hablando de una persona que era uno de los genios más grandes de la Torá del mundo. ¿Sí? Hay muchas historias de lo que era el genio del Rebbe, pero él le dice, después el Rebbe una vez dijo, refiriéndose a este Meir Shapiro, dijo que es una persona muy hasídica. No venía de Chabad, pero bueno, es una persona muy hasídica. Después, bueno, tenemos que hablar un poquito también qué es lo que pasa con qué es lo que el Rebbe dice, porque hay muchas historias muy interesantes historias de todo el casamiento. Cuentan cómo el Rebbe ayunó, el Rebbe se le perdió, verdaderamente tendríamos que festejar mañana a la noche, porque hoy es el 14 de Kislev, pero sube el contrato de matrimonio que el Rebbe tenía, desapareció. Parece que una persona, ya sea que se lo quiso robar, eso fue en Varsovia, recordemos que había muchísima gente en aquel entonces, desapareció. A la mañana siguiente encuentran que no tiene, el casamiento terminó a la mañana. Sabemos que de acuerdo a la ley judía, el marido no puede estar con su esposa si no tienen un contrato de matrimonio, no pueden vivir en el mismo techo. No tienen que tenerlo ahí, pero tienen que saber dónde está por lo menos. Entonces hay diferentes costumbres. La cosa es que agarra entonces el Rebbe enseguida el novio y la novia van a lo del su suegro, el Rebbe anterior, y enseguida el Rebbe anterior, en un papel, él mismo hace un contrato nuevo. Agarran a otros dos testigos nuevos que están ahí, tienen que haberlos de acuerdo con la ley judía, y ese papel que estaba ahí tiene la fecha del 15 de Kislev. Ahora estamos festejando el 14 de Kislev, pero en la que tuvo el contrato de matrimonio que tiene el Rebbe, hecha por el Rebbe anterior, a puño y mano del Rebbe anterior, se dice el 15 de Kislev, porque ya era al día siguiente. De hecho, cuando falleció la Rebbe, entre paréntesis, 1988, el Rebbe le dijo a una persona, obviamente que se iban a encargar de todos los gastos del entierro y todas las cosas, había gente que ya... El Rebbe dijo, yo me encargo de todos los gastos, no pongan ni un peso ustedes. Nuestro Rebbe dijo, cuando falleció la esposa, yo me hago acordar. ¿Por qué dijo? Una de las cosas que dijo es porque yo estoy obligado, de acuerdo al contrato matrimonial, al contrato nupcial a lo que sube, una de las cosas yo estoy obligado a
a correr con los gastos de todo el entierro. Y específicamente, cuando mi suegro, el Rebbe, líder de la generación, fue que él hizo el contrato matrimonial. Entonces, ¿cuánto más y más estoy obligado a eso? Bueno, pero hay muchas historias de cómo lo que pasó en el casamiento. Después el Rebbe y la Rebbetzin se fueron a Alemania. Después cuando subió Hitler y Maximoy a la Alemania, se fueron a Francia también. Pero la cosa es quizás más importante, o conjuntamente, ¿no? Quizás que más importante que todas estas historias, es lo que nuestro Rebbe habla de su casamiento. Una cosa, como hablamos más de una vez, es las cosas que ocurrieron, lo que uno ve, que por más que sean tan grandes y tremendas y que esto que lo otro, son nuestros ojos físicos que ven esas cosas. Otra cosa es como el Rebbe define las cosas. Entonces, ¿qué es lo que el Rebbe dice con respecto a su casamiento? En 1954, 25 años después de su casamiento, en su aniversario de casamiento, dijo las palabras famosas que dijo: esta fecha marca la conexión entre ustedes y yo con ustedes. Significa que el Rebbe empezó a ser Rebbe. La conexión que él, en otras palabras, ya se sabía que iba a terminar siendo Rebbe, pero en la práctica lo que marca eso fue justamente el casamiento de él. Y por más que haya sido una cosa, es que sea otra cosa, es que el Rebbe lo diga. Cuando el Rebbe dice, esta es la fecha que marca, ¿cierto? Oye, para que uno entienda un poquito más, la conexión con el Rebbe es lo más importante que existe en todo. Como dijimos varias veces, en cada generación Dios pone a una persona que es el líder de la generación, que está muy por encima de todo el resto de los rabinos y que esto y lo otro. Y esa persona es la que tiene un poder y un conocimiento único, que sabe cómo hacer las cosas para esa generación específica. Dios le dota a esa persona de una información única, poderes únicos, información única, para que logre cumplir con el propósito de esa generación. En nuestro caso, el Rebbe es el líder de nuestra generación, y se ve claramente cómo cuanto una persona más se conecte con el Rebbe, entonces más una persona puede cumplir el propósito por el cual está en la tierra. Cada uno de nosotros tiene un propósito específico por el cual está acá. Hay gente que tiene que dedicarse a ciertos negocios para dar mucha caridad, hay gente que se tiene que dedicar a estudiar Torah, cierta parte de la Torah, cierta gente. Todos tenemos que hacer un montón, todas las cosas, pero hay ciertas cosas específicas. ¿Cómo uno sabe específicamente? Y no solamente saber, sino cómo hacerlo de mejor manera, el propósito por el cual uno está acá, es conectarse con el Rebbe. Cuanto más uno se conecta con el Rebbe, entonces más el Rebbe le aclara, esto es lo que va a decir, la persona mucho más éxito tiene, en otras palabras, un Rebbe es la conexión directa con Dios. La conexión que existe con una persona, dice, entre otros tantos otros dichos que dice, los tzadikim se comparan al Creador. Tzadikim le Boiron. Cuando uno dice, ¿qué significa que los tzadikim se comparan al Creador? Cuando uno dice, uno se pone a pensar en un chino, un ruso, un argentino, o una profesión, un abogado, un médico, un atleta. Una persona puede tener una idea de quién es tal o cual persona. Pero cuando uno te pregunta y te dice, ¿cómo es Dios? Si te aparece Dios, ¿cómo luce? ¿Cómo es Él? ¿Qué le contestás? Yo no sé. Claro, exactamente, porque nadie lo ve a Dios. Entonces cuando está diciendo la Torah, dice que los tzadikim se comparan al Creador, significa de que un tzadik, una persona justa, es el mejor ejemplo de todo lo que es Dios, podemos encontrar en un tzadik.
cómo se comporta un tzadik, la inteligencia, las cosas que habla, el poder profético, todas las cosas, es un ejemplo de se comparan a lo que es Dios, ¿sí? Entonces, cuando el Rebbe dice que esta fecha, el casamiento de él, es la fecha en la cual marca la conexión, el comienzo de la conexión, se conectó él con nosotros y nosotros con él, si uno se pone a pensar de esto, más que esto, algo más grande que esto no existe. Hay muchas cosas importantes en el año, fechas que festejamos, viene ahora el Rosh Hashanah de Hasidut, si viene Hanukkah, que cada una es una fiesta muy importante de lo que significa, y uno estudia y lo festeja. Pero si uno se pone a pensar de que todo depende principalmente de la conexión que uno tiene con el Rebbe, con el líder de la generación. Y hay historias, no solamente es lo que está escrito, lo que el Rebbe mismo lo dice, sino que tantas miles, millones de historias de gente que una sola palabrita que el Rebbe le dijo, un detalle le cambió toda la vida. Entonces, claramente estamos viendo que esta conexión es lo más importante de todo. Es una cosa de las cosas que el Rebbe lo dijo esto en 1954. Además de esto, el Rebbe dice también que se pone a hablar de que el casamiento de Dios con el pueblo de Israel. En el aniversario del casamiento de él, un 14 de Kislev, de esta fecha ahora que estamos hablando, tal vez hoy, el Rebbe se pone a hablar justamente de lo que significa el casamiento de Dios con el pueblo de Israel. Cuando Dios nos entregó la Torá en el monte Sinaí, ahí ocurrió un casamiento. Así como un casamiento significa que un hombre y una mujer empiezan a formar una sola entidad, entonces exactamente lo mismo, Dios se fusionó con nosotros, con el pueblo de Israel, de una manera única. La esencia de Dios se reveló. Y principalmente está dicho que va a ocurrir cuando venga Moshiach. Ocurrió, no sé si llamarlo bueno, ocurrió o empezó a ocurrir en el monte Sinaí cuando en la entrega de la Torá, el casamiento de Dios con los judíos, pero principalmente esto va a ocurrir cuando venga Moshiach. ¿Por qué? Porque hasta ahora cuando uno se casa, es verdad que cada vez que una persona cumple los preceptos que dice la Torá, así como el marido le da de esposa a la mujer con un anillo, y le da todos los dotes, el marido se compromete a, ¿cómo se dice?, a mantener a la mujer, a proteger, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con Dios en el monte Sinai. Cuando Dios entregó la Torá, cada vez que uno se pone tefilín, cada vez que uno hace, entonces eso es el anillo de casamiento que muestra cómo estamos casados a Dios. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros no siempre le fuimos tan no se muestra tanto, no se denota tanto, no está tan claro como los judíos le fuimos 100% fieles a Dios. O sea, por un lado sí, podemos decir, es verdad que los judíos siempre seguimos lo que Dios quiere, pero sin embargo cuando venga Moshiach, ahí se va a mostrar claramente esta fusión. Así como cuando el hombre se casa con una mujer, un hombre no quiere estar con una mujer, la cual la mujer le es infiel, Dios prohíbe al marido, o que la mujer le quema la comida al marido, o la mujer eso obviamente que ningún hombre quiere estar con una mujer así. Cuando la mujer hace todas las cosas, los dos se comportan bien, tanto el marido con la mujer como la mujer con el marido, hay una armonía perfecta entre los dos, entonces ahí se muestra claramente como que el casamiento funciona bien. Y eso es lo que va a pasar cuando venga Moshiach. Y eso está explicado en diferentes lugares de Hasidut, de la Torá. Sin embargo, el Rebbe es más que interesante que el Rebbe hable de este concepto justamente cuando en el aniversario del casamiento de él. Como dijimos, en los tzadikim se comparan al Creador. ¿Sí? Y el Rebbe dice que el casamiento, que la unión en que hay todo lo que el Rebbe, la razón principal por la cual el Rebbe trabajó y sigue trabajando en toda su vida es para traer a Mashiach para que se revele ese casamiento entre Dios y el pueblo de Israel. Rabino, puede haber, tú hablaste de comparación, ¿puede haber una comparación entre el Rebbe y el Mashiach? Seguro, más que una comparación. El Rebbe es Mashiach. Okay. No es solamente una mera comparación. El Rebbe cumple con todas las cualidades que
que dice la Torá que Moshiach va a tener. O sea que cuando venga Moshiach va a ser el rey. Correctamente. Sí, sí. Entonces, una de las últimas cosas que quiero decir para terminar es que hoy justamente es el 14 del mes judío de Kislev. Como sabemos que la luna llega a su apogeo el 15 día del mes judío. Hoy está completamente. Hoy es el 14, mañana es el 15. Está completamente. Está luna llena, ¿sí? Y si uno se pone, lo hablamos más de una vez esto, la mayoría de las fiestas judías ocurren el 15 o las 2 semanas del mes judío. ¿Por qué? Porque sabemos que la luna es un símbolo del pueblo de Israel, así como la luna tiene altos y bajos, desaparece y después aparece, se llena de luz. También el pueblo de Israel tiene altos y bajos, y así como la luna, toda la luz que posee la recibe del sol, lo mismo toda la energía que el pueblo de Israel tiene proviene de Dios. ¿Sí? La luna recibe, el sol da, nosotros recibimos, Dios nos da. Pero el apogeo, cuando uno ve la luna que está llena de luz, ese es el 15. Y por eso es que la mayoría de las festividades, Pesach, Sukkot, Purim, ocurren un 14 o un 15 del mes judío, porque uno está viendo el apogeo de esa luz, cómo está lleno. Justo, ¿qué caso? No es casualidad, es causalidad, porque el Rebbe se casó justamente 14-15 de Kislev, es justamente porque el mes de Kislev llega a su apogeo, es justamente la luna está en su apogeo ahora. ¿Por qué justamente es el mes de Kislev? Porque el mes de Kislev, así como se entregó la Torá el tercer mes de la salida de Egipto, el mes de Sivan festejamos Shavuot ahí, que se leen los 10 mandamientos. 3 meses después de la salida de Egipto, Dios nos entrega la Torá en el monte Sinaí. 3 meses después del mes de Tishrei, de Rosh Hashanah y Yom Kippur, es el mes de Kislev. ¿Por qué? Porque está la parte revelada de la Torá, que eso fue lo que se estudió la mayoría de la historia, y después está la parte oculta, que es la parte principal de la Torá, que eso se reveló justo en este mes de Kislev. En el mes de Kislev, ahora festejamos el otro día el 10 de Kislev, que fue la liberación del segundo Rebbe de Chabad. Vamos a festejar ahora el 19 y 20 de Kislev, que es la liberación del primer Rebbe de Chabad, que eso se llama el Rosh Hashanah, el año nuevo judío de Hasidut, de la parte oculta de la Torá, y también se llama el Matan Torah, se llama el recibimiento, la aceptación de la Torá, de la parte oculta de la Torá. Entonces justo es el mes más hasídico que Hasidut, como sabemos, se llama la Torá de Moshiach. Justo en este mes que habla de la parte profunda, de la parte principal de la Torá, el apogeo de este mes es justo el 14-15, cuando el Rebbe se casó. Entonces muestra justamente lo